en YouTube, Sí, cada uno, digo, sí, el que se pudo tenemos, conectar ahora se podía conectar y ahí está, después lo ve en todo caso. Perfecto. No sé si lo quieren. Muy bien. Esperemos mientras se conectan. Había más de 120 inscriptos. A ver ¿Qué qué cantidad de pasa. personas? Sí. Están entrando ahí. Muy bien. Buenas tardes a los que se estén conectando. Que veo gente de distintos lugares de América Latina y de Europa conectándose. Una de las futuras expositoras la veo conectada, Julia Martínez Ariño. Saludos para ella. Y mientras se siguen conectando los colegas y las personas que asistan a la charla, hacemos un poco de tiempo. Y muy bien. Damos un minutito más y Julia saluda. Nancy es de México. Bueno. Vamos a ver si estábamos grabando. Vamos a chequear esto, así queda después para cargar la charla online. Bueno, ¿les parece que empezamos? Así no hacemos esperar a la gente. Buenas tardes, aquí desde Uruguay a todas y todos, la hora que sea donde estén mirando. Es un gusto volver a encontrarnos por este medio que, con todas las limitaciones que tiene, este año nos ha permitido acercarnos de alguna manera distinta y poner en diálogo nuestras investigaciones, nuestras reflexiones, nuestra experiencia en esto, en este ciclo que comenzó Ciencias Sociales y Religión, que comenzó con el doctor Rodrigo Toñol, presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión, que continuó con René de la Torre de México, que continúa hoy con Verónica Jiménez Belibó, y que va a continuar cada jueves, último jueves del mes, de los próximos meses hasta noviembre, con Luis Bahamón desde Chile. Su charla va a ser el 27 de agosto. El 27 de septiembre nos va a acompañar José Casanova, de la Universidad de Georgetown. El 22 de octubre, Julia Martínez Ariño, de la Universidad de Groningen, que está conectada, y ahí deben ser como las 10 de la noche. Y Gustavo Morelo, del Boston College, el 19 de noviembre cierra el ciclo de este año, que si todo funciona bien, el año que viene tendremos nuevamente ciclo. Les comento que las charlas pasadas están grabadas y en la mediateca de la Universidad Católica. Si no las encuentran, nos escriben, les pasamos el link, por si alguno se la perdió y las quiere ver. Y hoy, bueno, dejo en manos de Valentina, también de aquí del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica, la presentación de Verónica y la charla. bueno, primero que nada los saludo a todas y a todos. Gracias, Néstor, y por supuesto que muchas gracias, Verónica, por aceptar esta invitación. Estamos muy, muy contentos de tenerte en este ciclo. Yo a continuación la voy a presentar a Verónica para aquellos que no la conocen. Y bueno, después sí le voy a dar paso y te vamos a escuchar muy, muy atentamente. Bueno, la doctora Verónica Jiménez Vilebó es doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET en el CEIL Argentina, donde coordina el programa Sociedad, Cultura y Religión. Sus áreas de investigación giran en torno a las dinámicas sociales y religiosas del catolicismo, las características de las creencias en la época contemporánea, la articulación entre religión y salud, y también las formas de constitución de las identidades y movilidades de los grupos religiosos.
Verónica es profesora también adjunta en el Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha sido distinguida como profesora invitada en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. También ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas a nivel nacional e internacional, así como publicado distintos libros en el campo. Verónica, de nuevo, muchísimas gracias y te empezamos a escuchar. Bueno, muchas gracias a Néstor y a Valentina por la organización de este evento y por invitarme a este ciclo del que ya he sido espectadora, ahora me toca hablar. La verdad es que me parece que estamos, esto de pensar la relación de la religión en estos momentos, se parece mucho a estar haciendo investigación en tiempo real, con todas las dificultades y los enormes desafíos que esto conlleva. Muchos y muchas de nosotros seguimos a los grupos con los que estábamos estudiando, las dinámicas que estábamos estudiando, en este momento de pasaje hacia la virtualidad. Entonces, tenemos como una perspectiva de actores religiosos y políticos, que están dando saltos hacia la virtualidad con mayor o con menor éxito, y eso también nos está hablando de una continuidad de las relaciones entre lo que pasaba antes del periodo pandémico y lo que pasará después del periodo pandémico. Entonces, lo que me parece importante reflexionar sobre esto es que realmente son preguntas que nos estamos haciendo y que vamos, como todo el avance de la ciencia, probando, volviendo adelante, volviendo atrás, repreguntándonos cosas que ya teníamos más o menos claras, y volver a desafiarnos a partir de lo que queremos, de esto que queremos conocer. Como todas las sociabilidades, en general, las sociabilidades religiosas y las maneras de vivir la religiosidad se vieron fuertemente tensionadas en tiempos de pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, las instituciones y los actores religiosos se vieron con los templos, que son como sus espacios de comunitarización normales, en tiempos normales, quiero decir, cerrados. Muchos de estos grupos se vieron también tensionados por los esfuerzos muy importantes de realizar trabajo social para asistir a las personas en dificultad y afectados por las crisis económicas relacionadas con la pandemia, con la gestión de la pandemia. Pero además se vieron tensionados en su trabajo, que es su trabajo propiamente religioso, que es el sostén, por ejemplo, del sufrimiento de los enfermos, el sostén de los duelos de los familiares. Entonces, efectivamente, en esta época tan particular, aparecieron muchas temáticas relacionadas con la salud, que por cierto no son nuevas en los grupos religiosos. Quienes trabajamos con esto lo sabemos bien. De hecho, como dijimos, sí, la problemática sobre la salud no son nuevas, pero es cierto también que desde mediados del siglo XX se consolida en Occidente un modelo societal que destaca y pone en el centro la cuestión del bienestar, en distintos planos, como uno de los aspectos centrales de la vida y la salud. Las tradiciones religiosas, en consonancia con este aire de época, consolidan imaginarios sobre el bienestar y le agregan las agregan a este horizonte de posibilidad de las creencias y de las prácticas. Si en otro momento la salvación estaba puesta en el centro del ejercicio de la religiosidad, en este momento la salvación se liga con propósitos que tienen que ver con el estar bien, con el bienestar. Y aquí aparece nuevamente la idea de la salud. Ahora bien, y también para relacionar con otros colegas que han expuesto acá, como Rodrigo Toniol, es interesante pensar que esta idea de la relación entre el bienestar, la espiritualidad y la salud no tiene que ver solamente con la práctica de los grupos religiosos, sino que también desde otros espacios que no están primariamente definidos por su anclaje en la religiosidad, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, también aparece la idea de una vertiente, un aspecto de la salud, que es la espiritualidad, y que esto aparece desde 1984 como uno de los ejes que la Organización Mundial de la Salud sostiene,
y desde 1988 la definición espiritual forma parte de la misma definición de salud que sostiene la Organización Mundial de la Salud, como nos dijeron Emerson Jumbel y Rodrigo Toñol. Como veíamos, en la pandemia las religiones han mostrado una gran versatilidad, a la vez discursiva y organizacional. Durante la pandemia de COVID-19 hemos conocido la renovada apuesta de las organizaciones religiosas para proponer concepciones sobre la salud, sobre la enfermedad y sobre un tema que es central a la hora de pensar la sociedad, que tiene que ver con la subsidiariedad de los cuidados. Es decir, las organizaciones religiosas aparecen al lado de las organizaciones estatales y de otras organizaciones de la sociedad civil a la hora de, por ejemplo, ofrecer camas para el aislamiento de enfermos no graves o asintomáticos, a la hora de sostener toda la infraestructura necesaria para realizar los cuidados, pero también aparece mucho un gran tema dentro de las religiones que tiene que ver con cómo hacen los agentes religiosos de distintos grados de responsabilidad para mantener vivas las relaciones con la feligresía, relaciones que siempre habían estado planteadas en el espacio de lo presencial, es decir, en el día a día, tanto de los territorios de los barrios como de los templos. Estos contactos empezaron a ser cada vez más visibilizados por las redes sociales, pero no solamente por las redes sociales, y se montaron sobre redes y técnicas que ya eran preexistentes. Yo trabajo con grupos católicos y por lo tanto me centré en la observación, es decir, seguí observando a grupos con los que ya hacía etnografía previamente y que, como les decía, empezaron a profundizar esas técnicas que ya venían desarrollando para tratar de mantener los contactos online y para tratar de inspirarse en experiencias de liderazgos que ya existían en otros países en momentos prepandémicos, que se alineaban con técnicas de desarrollo personal y, por ejemplo, con técnicas de mindfulness. Lo que resulta interesante es que estos grupos profundizaron otro tema que tiene que ver con el recurso a toda una objetualidad, a toda una materialidad de la religión, en donde ciertos objetos aparecieron siendo como objetos transmisores privilegiados en estos momentos en donde el contacto cara a cara no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, la consagración del agua bendita o de la sal se usaron en muchos espacios religiosos para que esa bendición que tanto necesitan los fieles llegara a las casas o a las personas o a los familiares de quienes no estaban directamente involucrados frente a la pantalla en ese momento. Los grupos religiosos toman en cuenta la situación presente, rezan por los difuntos del COVID, se ruega por los agentes de salud. Por ejemplo, en julio de 2020, uno de los sacerdotes que sigo propuso orar especialmente por la pandemia, por los médicos, los biólogos, los bioquímicos, todos los que están desarrollando la vacuna. Fíjense que este diálogo, esta especie de reflexión acerca del mundo de lo biomédico, lo vamos a ver repetido en distintos espacios rituales y de atención y de escucha a los fieles. Es interesante, pero lo que nosotros podemos ver en relación con el mundo biomédico es como, por ejemplo, en la causación de la enfermedad, incluso de los procesos de cura, aparecen múltiples factores, ¿sí? Estos múltiples factores, los actores los identifican en diferentes planos, desde seres suprahumanos como demonios, sentimientos negativamente intencionados como la envidia, agentes biológicos como virus y bacterias, procesos psicológicos como el hecho de no perdonar ofensas y heridas de la infancia. Todo eso causa determinados malestares que son ordenados en términos de desgracias o enfermedades. Si se pretende alcanzar un estado de bienestar completo,
Entonces estos malestares deben ser abordados desde un punto de vista holístico. Las enfermedades son pensadas como consecuencia primariamente de agentes en diversos planos de existencias, pero las causalidades médicas y biológicas no solamente no se niegan, sino que se combinan con causaciones en otros planos. Como sostienen muchos de los estudios sobre brujerías en distintas partes del mundo, una enfermedad puede tener un origen biológico y este origen biológico es normalmente admitido, pero un encadenamiento de circunstancias infaustas expresan en general situaciones de otro orden que deben ser además abordadas desde el punto de vista global, a una escala global. Esto no contradice necesariamente las explicaciones médico-científicas, al contrario, existe una copresencia de sentidos múltiples que se puede rastrear tanto en las conversaciones con los fieles, en las puestas en escenas de los rituales, en los libros, en los talleres de sanación y de acompañamiento, en los podcasts, en las conferencias que los fieles consumen, los especialistas religiosos producen y que circulan mucho, especialmente circulan vía virtual en las épocas de pandemia. Voy a tomar el caso de una religiosa que es una hermana de la Congregación de las Hermanas de María, que ella realiza talleres de sanación intergeneracional y retoma las referencias evangélicas para explicar a su enorme audiencia los orígenes de enfermedades y malestares. Aquí no se suma solamente el plano individual, también aparecen, por ejemplo, el plano del pasado de las personas, es decir, las generaciones anteriores, y el entorno de las personas, es decir, quienes rodean a la persona, tanto su familia como sus amigos, como las personas involucradas en los espacios laborales. La hermana Inés dice: es necesario ir para arriba, para atrás y para adelante en sus múltiples conferencias, graficando espacialmente la idea de la concepción de la persona no como un individuo aislado en el mundo, sino como un individuo en el medio de una red de relaciones. Todo eso es necesario, dice la hermana Inés, para poder proyectarse sanamente hacia el futuro. Esta atribución de causaciones múltiples, de hecho, que toma en cuenta los diferentes planos de la existencia, como vimos, y me interesa volver sobre esto porque me parece un punto central, asume el discurso biomédico dominante, pero lo enmarca en una especie de plano largo, de plano más integral. El diálogo que se establece con el sistema biomédico, pero no solamente con el sistema biomédico, sino también y muy especialmente con el discurso psicológico, es tan evidente como ineludible. Los católicos con los que trabajo participan plenamente de los imaginarios de las creencias de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, cuando ellos tienen un problema, creen en el modo capitalista de gestión de la salud periférica occidental, y lo que hacen es ir a un médico, ir a una clínica, ir a un hospital, acudir al psicólogo o al psiquiatra. Es interesante porque el mensaje que circula entre estos grupos revivalistas tiene que ver con que ese sistema debe ser complementado con algo, que ese sistema está bien, que es lo que hay que hacer, pero que falta algo, que falta una clave interpretativa, una especie de punto ciego que la biomedicina deja de lado y que en lenguaje nativo se llama salud espiritual o salud emocional. Se usan los dos términos combinados en un momento o en otro. El diálogo con el sistema biomédico asume, de hecho, separación de funciones y a la vez complementariedad de terapéuticas y de intervenciones. Es decir, se va al médico frente a un malestar, se va al médico, se va al psicólogo, al psiquiatra, en la medida de las posibilidades, y paralelamente se asiste a seminarios, a celebraciones, y se participa en sesiones u oraciones de sanación física y espiritual.
El esquema interpretativo afirma de hecho que la espiritualidad es indispensable para un bienestar integral. Esto se vio muy reforzado en los tiempos de la pandemia, es decir, en momentos en donde apareció con una evidencia pasmosa y que casi no es necesario explicar, cómo el aislamiento, la soledad, la falta de vínculos se vuelven también un problema del cual los agentes religiosos, las comunidades religiosas y los individuos tienen que hacerse cargo, tienen que procesar y tienen que acompañar. Uno de los sacerdotes a los que sigo dice: cuando más felices somos, desarrollamos más salud física, mental y emocional, relacionando directamente la idea del bienestar, la felicidad, con la salud en diversos planos. Esto lo dijo además en un taller de sanación de vínculos que mantuvo durante la pandemia vía Instagram. El alejamiento de Dios, el endurecimiento, como él lo llama, de los vínculos espirituales que deberían ser el centro de la vida de las personas, funciona como un llamador, esta es otra palabra nativa también, de enfermedades físicas, psíquicas y espirituales. Análogamente, las prácticas que acercan a la espiritualidad generan beneficios psíquicos. Por ejemplo, en uno de los libros que se llama Todo es posible, que retoma referencias religiosas, bíblicas especialmente, pero también de santos como San Agustín o Santo Tomás, y las relaciona con la vida cotidiana, se destacan, por ejemplo, las virtudes del silencio y la oración, que ayudarían a dominar la ansiedad y el estrés, a fortalecer el sistema inmunológico, a controlar los niveles de presión sanguínea y a aumentar las dosis de endorfinas y mejorar la actividad cognitiva. Es decir, la relación entre prácticas consideradas espirituales, pero que también son repensadas como prácticas que generan bienestar en un sentido físico, orgánico, y como podemos ver, muy relacionado también con una terminología biologicista en la que los agentes se apoyan para generar a la vez legitimidad, pero no es solamente legitimidad, es también esta idea de que están hablando en un lenguaje compartido con la feligresía, que es una feligresía que vive en la sociedad actual, marcada por los significantes de la biomedicina. Es interesante pensar cómo en la pandemia esta vieja práctica que consistía en recurrir a una gran materialidad de objetos transmisores, como por ejemplo llevar las fotografías de los seres queridos para que tocaran la hostia consagrada en el Santísimo Sacramento, utilizar la sal y el agua bendecidas en la iglesia y por el sacerdote para llevarlas a la casa y mojar todos los ambientes y bendecir todos los ambientes, y llevar objetos como por ejemplo las llaves de la casa o las llaves del auto, objetos como simbólicos para ser bendecidos. Todo esto en momentos de la pandemia pasó a la virtualidad sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de la pantalla se realizan rituales de bendición de hogares, de bendición de automóviles, de rezos colectivos por las personas, y la idea de que estos objetos que tienen una sacralidad móvil permite incluir en el entorno de las operaciones sagradas relacionadas con la salud a todo un entorno que no está necesariamente en principio relacionado en este vínculo entre el sacerdote y los fieles a través de la pantalla. Uso especialmente la figura del sacerdote, porque otra de las características de la religiosidad pandémica tiene que ver con la personalización de toda una serie de rituales en los que la figura del sacerdote, que es quien tiene la capacidad de pasar a transmitir a través de YouTube o a través de Instagram las ritualidades, asumió una centralidad muy importante. Allí donde en otro momento era más visible la comunidad,
Ahora eso se centralizó en determinadas personas que tienen la preparación, la capacidad para producir esta transmisión a través de las redes sociales. Entonces, volviendo a la idea de los objetos transmisores, estos objetos transmisores funcionan para que la familia, la genealogía y el entorno gocen de la posibilidad de tener los beneficios de la sanidad emanada de las cosas que estuvieron en contacto con lo sagrado, pero digo, de nuevo, en la pandemia este contacto por lo sagrado es un contacto mediado por la pantalla. Bueno, pues esto no parece importarle a nadie. Es decir, el hecho de que estos objetos hayan adquirido la sacralidad no se pone en duda en ningún momento, y la manipulación de estos objetos permite alinearse con el sentido, con el manejo de la salud y el bienestar en diversos espacios de la vida cotidiana de los fieles. Desde que empezó el aislamiento obligatorio en Argentina, yo seguí básicamente un ministerio que era un ministerio de muy, muy reciente creación, se había creado en el 2019. Este ministerio pareció ser atacado por una especie de frenesí pandémico. Es muy interesante porque lo que hace el sacerdote no es solo referirse permanentemente al momento de la pandemia. Como dije antes, se reza siempre por las personas con COVID, se ora por los difuntos del COVID muy especialmente, sino que además la expansión que permitió la virtualidad hizo que hubiera un crecimiento realmente impresionante de este ministerio. Antes, por ejemplo, se realizaba solamente una misa de sanación una vez por mes. Hoy por hoy se realizan semanalmente misas de sanación que llegan a 2.000 personas, porque son 2.000 personas las que ven el vivo de YouTube. Y esto ha llevado también, por ejemplo, a que se realicen mediatizadamente toda una serie de operaciones, como por ejemplo las donaciones. Es decir, el pasaje a la virtualidad se realizó muy fácil. Se pone un link de Mercado Pago, que es la empresa que en Argentina realiza los pagos por internet, y a través de allí se realizan las donaciones. Es decir, toda una serie de prácticas que siempre eran personalizadas, hoy se realizan por internet sin ningún tipo de problemas y sin que los agentes tuvieran casi ni siquiera que reflexionar demasiado cómo se realizaba. Finalmente, para cerrar, me interesaría destacar 3 puntos que tienen que ver con la religiosidad en tiempos de pandemia, que se volvieron de repente centrales, que ya estaban ahí, pero que lo que hizo la pandemia fue empujarlos a estar como en una primera plana. En principio, la idea de que la familia aparece como un espacio central de las preocupaciones y las prácticas rituales de estos grupos. ¿Por qué digo que aparece como un espacio central? Porque en este momento de aislamiento obligatorio, aquel viejo discurso familista que también tiene que ver con la protección de la vida desde la concepción, con la idea de que una buena familia cristiana es la base de la sociedad y el lugar para criar a los hijos, esto se acentuó durante la pandemia debido a la convivencia obligada en el seno del hogar. Entonces, el discurso de los grupos revivalistas católicos generó toda una serie de acentuación de los dichos sobre la familia. El segundo punto tiene que ver con los profundos diálogos con el mundo biomédico. Como vimos, los actores religiosos articulan sus discursos con la medicina en términos de complementariedad y de cooperación. Aquí no hay conflicto, hay como una negociación de hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro. Es interesante porque este diálogo se produce de un lado, pero también de otro. Una pequeña anécdota personal: la semana pasada recibí una llamada de una médica de un hospital público de aquí de Argentina que me pedía uno de mis artículos para empezar a pensar el sostén espiritual
en los espacios de cuidados paliativos. Es decir, cómo se va de un lado a otro con la idea de que la biomedicina no disputa con la salud, sino que al contrario complementa contenidos. Y finalmente, me parece interesante destacar un último punto, que tiene que ver con una pregunta sobre la autoridad religiosa y la construcción de la autoridad religiosa, que también lo fuimos dialogando en estos espacios y que lo anunció otra de las conferencistas que estuvieron por aquí, que es René de la Torre, y cómo en momentos en que se enfatiza la idea de la gestión de los fieles, de la gestión autónoma de la propia religiosidad, es decir, son los fieles los que tienen que conectarse, los que tienen que preparar el agua para que sea bendecida, la sal para que sea bendecida, los que tienen que buscar esos espacios de relación. Bueno, ¿qué va a pasar con la autoridad religiosa en momentos en que hubo que enfatizar la autonomía para garantizar la continuidad de ese discurso y de esas prácticas religiosas? Sin duda, estas son preguntas, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es claro es que la sociedad de la pospandemia va a tener muchos de los elementos que estamos viviendo hoy en la pandemia. Así que bueno, esperemos estar ahí para observarlos y para ver qué pasa con todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la exposición y por ajustarte estrictamente al tiempo, muy puntual. Ahora, si les parece, abrimos paso a preguntas, diálogos, los podemos hacer por preguntas y respuestas allá abajo, así podemos trasladarle a Verónica las inquietudes de ustedes. Así que adelante. Y mientras van escribiendo sus preguntas, agradecerle de nuevo a Verónica. Me parece muy interesante y muy relevante el trabajo que estás haciendo. Te quería hacer como algunos comentarios y también una pregunta. Bueno, primero que nada me pareció súper interesante esta copresencia de sentidos múltiples de la que hablabas, ¿no? Que como que evidencia cómo las narrativas se trasladan, ¿no? De una esfera de la vida a la otra para las personas, y cómo también los líderes religiosos se adaptan o buscan adaptarse a estos discursos que vienen por ahí o provienen de otros espacios, otras esferas de la vida. Y también me pareció muy interesante estos rituales virtuales de bendición que comentabas. Y en este sentido te quería consultar si tenés algún pronóstico o has no sé, percibido entre los participantes de tu trabajo, ¿no? Sobre todo de los líderes religiosos, si tenés algún pronóstico sobre el futuro de estos rituales virtuales, perdón, pensando en un escenario post-pandemia, ¿no? Obviamente que no sé, no sabemos hasta que no pasemos por esto, pero si tenés como alguna percepción al respecto. Vamos recolectando las preguntas, mientras, y si querés responder todas juntas. Por ahora, creo que esta es la única pregunta, por el momento. Bueno, voy contestando mientras se abren a otras cuestiones. A mí me parece que estos rituales vinieron para quedarse. Probablemente no se queden de la misma manera, pero una de las cosas que estamos viendo hoy es que estas ritualidades tienen dos características fundamentales. Son desterritorializadas porque la posibilidad de la virtualidad lo que hace es que se puedan conectar personas de diferentes lugares. Digo, así como esta tarde yo, viviendo en el corazón de Buenos Aires, me fui a pasear a Montevideo, a la Universidad Católica, los mismos fieles y los mismos sacerdotes utilizan mucho esto de ir a buscar el sacerdote que me gusta, el ritual que me gusta, no importa dónde esté. Mira, estos rituales hoy las misas empiezan enumerando los lugares de donde vienen las personas, casi como si fuera un recital de rock en donde se llevan las banderas. Entonces aparecen, por ejemplo, el sacerdote dice, bueno, veo que están conectadas personas de distintos lugares de Argentina, de Mendoza, de Misiones. Uy, acá veo a alguien que aparece desde La Paloma, Uruguay. Bienvenidos, hermanos uruguayos. Bienvenidos a los panameños. Y cada vez, a medida que se alejan más los lugares, esto como termina produciendo más
ganas de reproducir esos lugares para mostrar precisamente cuán amplia es la convocatoria. Ahora, al mismo tiempo que son desterritorializadas, estas ceremonias se vuelven cada vez más profundamente comunitarias, es decir, afirman y arraigan un sentido de comunidad y de una determinada manera de ser católico, que es esta que presenta el sacerdote. Entonces, a mí me parece que esta combinación entre desterritorialización y comunitarización funciona para un grupo de personas, que es un grupo de personas que no necesariamente, por supuesto, es la totalidad de los fieles del catolicismo, pero que sí para ciertas personas que necesitan un sentido de comunalización más intenso que el ir a una misa, a la misa de la parroquia del barrio, que se identifican con determinados modos de practicar y de ser católico. Muchas gracias, Verónica, por contestar la pregunta. Y ahora sí tenemos tres preguntas. Si querés, yo te las voy leyendo y las vas contestando en el orden que a ti te parezca. La primera pregunta que nos llegó es de Susana Mangana, compañera del Instituto de Sociedad y Religión. Aprovecho para saludarla. Ella dice que es un gusto verte online y quería consultarte si alguna comunidad de las que seguís trató de explicar o justificar la pandemia como el resultado de nuestras acciones pecaminosas, o por los excesos del hombre o su alejamiento de la fe. Eso pregunta Susana Mangana. Lorena Peña comenta que aún con el positivo aumento de las actividades virtuales, si tú consideras que algunas de las personas se han alejado de las prácticas religiosas, ¿no? Precisamente por ser actividades que se hacen de manera virtual. Soledad comenta que es muy interesante tu presentación, y te quería pedir si podías profundizar en las tensiones que emergen en esta copresencia de sentidos espirituales y biomédicos. Si es que surgen, cómo y en qué situaciones. Agregamos una más de Inna Machado que dice: buenas tardes desde Brasil, ¿podría darnos ejemplos de los objetos transmisores? Si te parece, Verónica, contestamos ahora. Perfecto. Empiezo primero por la última, que es más cortita. Los objetos transmisores básicamente son el agua, que es bendita, la sal, que también se bendice y se utiliza mezclada con el agua, pero también, por ejemplo, se usa mucho la medalla de San Benito entre los grupos revivalistas, porque se supone que protege de determinados males, pero se usan también estampitas, imágenes de las vírgenes, cruces, es decir, todos estos objetos que pueden ser bendecidos y que pueden ser llevados a diferentes lugares. Eso funciona para difuminar la sacralidad. Después me interesaba pensar en las interpretaciones estas de las pandemias ligadas al pecado. Evidentemente es algo que nosotros diríamos, bueno, esto sería un típico discurso religioso. Es interesante, pero yo en el campo hasta ahora no lo veo. No, veo mucho esfuerzo en estos grupos por alinearse con la idea de que esta pandemia tiene una explicación que es una explicación sanitaria y a la que hay que responder desde el punto de vista sanitario. A ver, yo no digo que estas explicaciones no existan, digo que en estos espacios en los que yo estoy trabajando son las que tienen realmente un peso muy, muy menor. La idea de castigo divino no es la que prevalece en estos espacios, sí tal vez algo que tiene que ver con los límites de la naturaleza, pero en general se destaca mucho en la cuestión de la curación de distintas enfermedades, no particularmente el COVID, que es como otra cosa, pero en la curación de distintas enfermedades se destaca la necesaria participación del sujeto como sujeto autónomo, es decir, para sanar hay que poner algo de sí. Y por eso es que todos estos grupos proponen recorridos que tienen que ver con una integración que es también una integración comunitaria y en términos morales. Es decir, para sanar de determinadas enfermedades hay que seguir una vida cristiana, dejar de pecar explícitamente, pero esto yo lo digo,
lo tengo muy observado en periodos prepandémicos y realmente no se enfatiza en este momento. Es decir, el COVID tiene más que ver con desarreglos generales sanitarios y biológicos que con cuestiones morales o religiosas. Con respecto a la pregunta sobre el alejamiento de las prácticas, la verdad no sé, tendríamos que hacer otro tipo de estudios que no son los que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, ahí deberíamos hacer tal vez entrevistas a personas que no estén practicando, y la entrada a partir de la cual yo estoy observando a los grupos hoy es precisamente ese núcleo fuerte de las personas que siguen practicando. Así que no podría decir qué es lo que pasa con el resto de las personas, más que en un ejercicio demasiado osado de la sociología que no voy a hacer aquí. Vamos a pensar un poco la cuestión de la compresencia ahora, cómo aparecen las tensiones en la compresencia de las explicaciones. A mí me parece que estas tensiones se pueden observar sobre todo en aquellos intersticios, en esos tiempos mudos o que parecen tiempos inútiles de la etnografía, pero me parece que hay algo que aparece mucho y que es la cuestión de una especie de duda, de duda más o menos sistemática. A mí me interesa mucho esa duda porque me parece que habla mucho de la sociedad en la que vivimos hoy. Es decir, aún las personas que van a misas de sanación y que asisten semanalmente, hay algún momento en donde se preguntan, ¿pero esto será así? ¿O por qué están hablando del agua exorcizada? Yo me acuerdo cuando estaba hablando con unas personas ahí en la fila para la bendición de los objetos, y una mujer que era una mujer profesional de una de las zonas más ricas de Buenos Aires, me pregunta, ¿pero a vos te parece, realmente vos creés en esto? Expresando una duda propia en donde la causalidad religiosa era realmente puesta en duda. Y en la misma ceremonia tuve también otra conversación que me llevó a hacer evidente cómo se pone en duda la causalidad médica científica, que era otra persona, una mujer que estaba intentando, haciendo la cola para ser bendecida por el sacerdote. Ahí estuvimos charlando y me contaba que ella tenía pesadillas, en donde eran pesadillas de tipo sexual, en donde alguien la tomaba por las noches. Entonces, en mi ingenuidad de trabajadora de campo, yo le pregunté, ¿y fuiste al psicólogo? Y ella me dijo, no, mira, esto es de acá. Y cuando me dijo esto es de acá, me señaló con la mano a la sala cerrada donde estaba el sacerdote. Es decir, era una atribución clara hacia el dominio de lo espiritual de lo que le estaba pasando. Ahí son dos escenas en donde podemos ver cómo se cuela la duda y donde la duda dialoga con las certezas, pero efectivamente yo la veo más en el espacio de la atribución de significados que en la práctica concreta frente a enfermedades. En la práctica concreta frente a enfermedades, tanto las personas que asisten como los sacerdotes y los grupos de escucha que se organizan en torno al sacerdote son muy insistentes con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el sistema médico. Incluso muchos de los grupos, cuando entrevistan, antes de tener una entrevista, piden siempre, bueno, pero hacen una especie de ficha médica de historia clínica, pero clínico-religiosa, en donde una de las primeras cosas que se preguntan es ¿a qué médico consultó frente a tales malestares? Es decir, ahí lo que yo veo es que el discurso biomédico no solo funciona como legitimador o para cubrir eventuales problemas que puedan existir, sino que realmente estos agentes están convencidos de que son esferas que funcionan de manera complementaria, que sin la esfera espiritual, todo lo que tiene que ver con la salud física funciona peor. Pero la esfera espiritual sola no puede solucionar problemas que son del orden de lo físico.
en este momento, digo, en este sentido mis actores parecen casi actores weberianos con las esferas perfectamente separadas. Por supuesto, aparecen tensiones, pero si tuviéramos que hacer un esquema de cómo funcionan estas interpretaciones, funcionan realmente de esta manera. Muchas gracias, Verónica. Nada, están llegando comentarios y consultas. Te voy a, bueno, te están felicitando porque fue muy bueno, muy clara la exposición. Julia Martínez Ariño pregunta, ¿cuál es el impacto de la brecha informática, ¿no?, a nivel socioeconómico y educativo en el acceso a los rituales y la participación en las actividades virtuales? Y Pat pregunta, ¿qué presencia juvenil se puede registrar en estas instancias rituales virtuales? Y si se puede decir algo sobre cómo impacta la pandemia a la población juvenil creyente. Por ahora son esas dos preguntas. Voy a hacer todo lo anti-sentido común en mis respuestas posibles. Sobre la pregunta sobre cómo afecta la brecha informática sin duda afecta, pero yo creo que para estas ritualidades afecta menos de lo que se ve desde afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general las conexiones que se realizan, y en eso lo podemos ver en comentarios incluso en las conexiones y en las visualizaciones a través de Zoom, a través de las distintas plataformas, se realizan en general a través del celular. Es decir, los celulares son el medio de comunicación, la vía de contacto preferida mucho más que las computadoras, y las personas las utilizan de manera profusa y realmente muy acentuada. Entonces, es cierto que existe la brecha informática, pero también es cierto que todas estas ritualidades son pensadas como para poder ser realizadas aún con un sostén mínimo informático. Entonces, desde el origen ya hay una idea de que se puedan gastar menos datos para asistir a las transmisiones de la misa, de realizar ritualidades cortas para que las personas puedan sin tanto problema asistir a ellas, o de que puedan verlas en distintos momentos. Aquí, ustedes saben, en América Latina la red WhatsApp es una de las redes privilegiadas, gasta muy pocos datos, incluso muchas compañías telefónicas hacen que no se consuman datos, y muchos de estos rituales se organizan a través de WhatsApp. Es decir, se mandan intervenciones, se mandan trabajos, se mandan deberes, incluso se organizan tareas interactivas, de manera que el sacerdote o el grupo organiza grupos, el máximo de personas en un grupo de WhatsApp que se permite, se mandan un audio con un texto, y la persona tiene que trabajar en su casa ese audio con ese texto, y luego se organiza un momento conjunto para realizar una determinada actividad, por ejemplo, oración o bendiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tiene de interesante este tipo de actividades, volviendo a la cuestión del futuro de los rituales virtuales, es que desde el origen se piensan teniendo en cuenta, considerando la brecha informática. Y con respecto a la cuestión de la conexión juvenil, es interesante, pero si yo tuviera hoy que decir quiénes son los que se conectan a los rituales que sigo, los jóvenes sin duda no estarían entre los primeros. Muchas familias, muchas personas de mediana edad, digamos entre 40 y 70, incluso mucho más allá, y por supuesto muchas mujeres, como en casi todos los espacios rituales. La mayoría de las personas que se conectan y que sostienen esta ritualidad son mujeres. Bueno, ahí me están preguntando también, Miriam, ¿quiénes usan más los rituales, hombres o mujeres? Siempre mujeres, Miriam.
en la vida anterior, que era cuando no estábamos encerrados y cuando no teníamos pandemia, yo siempre hacía un ejercicio de contar por filas en las iglesias y las capillas cuántas mujeres y cuántos varones, y el piso era 70% de mujeres, de ahí para arriba. Esto se reproduce bastante en los espacios virtuales, yo lo veo por los comentarios, por la gente que está conectada, aunque también es cierto que la posibilidad de la virtualidad trajo a que esas mujeres pudieran poner el ritual en el centro del espacio doméstico de la familia. Entonces muchas veces lo que vemos es que la mujer se conecta y trata de involucrar a la familia en esa conexión. Verónica, Bien. ¿cómo te ves para unas preguntas más antes de cerrar? Sí, adelante, adelante. Dale, bueno, te las voy leyendo. Lorena pregunta si además de estas prácticas religiosas en los ambientes virtuales, has detectado un aumento en las prácticas religiosas individuales como la oración. Mirta Elizabeth comenta que fue muy interesante la charla y te pregunta sobre el ejemplo de la médica que compartiste, si es un hecho aislado o te parece que se da con algo más de asiduidad. Y por último, Adrián consulta acerca de tu opinión sobre la importancia que adquiere el uso de la palabra para lograr la efectividad y el funcionamiento de los rituales, esto en relación con la materialidad que permiten su eficacia. Gracias a todos también por las preguntas. Bueno, sí, muchas gracias a todas las preguntas, porque la verdad son muy interesantes y sirven para seguir pensando. Con respecto a la práctica de la oración, como en general se ven en varias encuestas, en nuestro programa realizamos una encuesta que se terminó en 2009 y que se hizo en toda la Argentina, y la oración es sin duda la práctica que más realizan todos creyentes, incluso algunos no creyentes. Es la práctica más difundida. Es interesante porque es una práctica que a la vez puede ser realizada comunitaria e individualmente, entonces es una práctica que es muy plástica, que permite diferentes entradas, la entrada comunitaria, la entrada grupal, la entrada familiar. Si hubo aumento o no hubo aumento, estas preguntas siempre son difíciles y desde los datos son complicadas de contestar. Son prácticas que ya están en un nivel alto. Yo creo que como en todo momento de gran incertidumbre, y de gran incertidumbre que se produce muy de golpe, es una crisis además que tiene que ver con factores que son factores considerados como ingobernables, entran en juego las interpretaciones diversas, las interpretaciones médicas, pero también otro tipo de interpretaciones acerca de la naturaleza, del desafío a la vida, de si será o no será un castigo de Dios. Digo, probablemente la gente esté orando más, pero esto es algo que no podemos afirmar claramente desde los estudios que estamos haciendo. Sí, lo que aparece es cómo determinado tipo de prácticas se fortalecen, determinados tipos de prácticas se fortalecen y otras menguan. Yo también estoy siguiendo a otros sacerdotes que cuelgan sus misas en YouTube y tienen 15 seguidores, 80 seguidores, y que no logran dar un salto a la virtualidad demasiado fuerte. Es decir, esto tiene que ver con un conjunto de factores múltiples, de los cuales no excluyo, por ejemplo, algunas interpretaciones religiosas. Uno de los sacerdotes a los que sigo, que es uno de los que tiene más éxito, sostiene su crecimiento en una suerte de profecía, en donde en diciembre del año pasado Dios le había hablado a través de la Biblia, mostrándole un pasaje en donde le anuncia una gran pesca. Esa gran pesca es la que él ve que está viniendo en este momento. O sea, este tipo de interpretaciones ayudan a que determinado tipo de prácticas crezcan. La pregunta sobre la médica es interesante porque no es aislado. Es decir, hay un crecimiento.
de interés en los espacios médicos, sobre todo en los espacios de la psicología y de la psiquiatría, por las cuestiones relacionadas con la espiritualidad. Esto se puede ver, por ejemplo, en los cuidados paliativos muy claramente, pero se puede ver también como en la Asociación Argentina de Psiquiatría desde hace algunos años hay un espacio, hay una sección que empezó a ser dedicada a la espiritualidad y que está proponiendo también un curso de espiritualidad y psiquiatría, que es un curso anual. Entonces hay un interés que es un interés creciente. Finalmente, la pregunta sobre la palabra. Es interesante la pregunta sobre la palabra, porque como todos sabemos, en los espacios de las prácticas religiosas, la palabra se usa a la vez para nominar y también tiene un sentido performativo, se usa para afirmar una acción. Esto se ve y se ve muy claramente en los rituales que yo sigo, que son rituales en donde también se produce una bendición y se produce la oración en lenguas. En esa oración en lenguas, lo que hace la palabra es confirmar además la presencia divina sanadora. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, ven Espíritu Santo, es una invocación, y cuando esa oración sigue y en algún momento dice, te siento Espíritu Santo, estás sanando, estás presente, siento cómo se sanan los pulmones, sana pulmones, usa tu diestra de poder. Esto que estoy repitiendo espacios de oraciones, lo que hace es no solamente invocar la presencia divina, sino afirmar la presencia divina a través de esta palabra. La palabra la afirma, la confirma, dice Dios está aquí y Dios sana. Bien, Verónica, te pasamos las últimas 3 preguntas y te agradecemos a todos que han intervenido para cumplir también con el horario que nos habíamos propuesto. Catalina Romero, que manda saludos y dice, ¿lo virtual permite generar comunidad? ¿Enfatiza la libertad de cada creyente y buscar lo que le gusta o su costumbre? David Molina nos pregunta, ¿de qué forma la virtualidad afectó la vida cotidiana de los ministros religiosos? Y tenemos por aquí a Alessandra D., que dice, me doy cuenta que en Brasil hubo una reinvención constante del catolicismo en tiempos de aislamiento social, como masas en auto de confesión, en auto de bendición. Otro movimiento fue el intento de reproducir la esfera religiosa en la esfera doméstica, siguiendo los rituales online. ¿Qué impacto crees que puede tener esto en la tradición? ¿Podrían ser estos elementos adoptados después de la pandemia? ¿Y este fortalecimiento de la espiritualidad desterritorializada no afloja los lazos comunitarios? Bueno, cerramos con estas 3 preguntas. Bueno, a ver, es interesante porque aquí aparecen varias preguntas que enfatizan la cuestión de la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa con la comunidad en tiempos virtuales? Y a mí me parece que pensar la esfera de la religiosidad tiene que ser realizado en paralelo con pensar qué es lo que pasa con la sociedad en general. La virtualidad, por ejemplo, afloja los lazos políticos, hace que la gente esté menos conectada políticamente, afloja los lazos sindicales, afloja los lazos familiares. A mí me parece que esta reflexión en paralelo siempre nos ayuda a pensar a los espacios religiosos como espacios que se ven atravesados por las cuestiones sociales y que efectivamente la pandemia y la gestión de la pandemia nos hablan de espacios muy múltiples y muy mixtos. En ese sentido, yo lo que diría es que no funciona de manera unánime ni de manera unánime para todos, es decir, si los lazos comunitarios se ven afectados por la pandemia, sin duda. Si este tipo de espiritualidad genera otro tipo de lazos y cuál va a ser el destino de estas comunidades que se crean ahora, lo tendremos que ver. Lo que a mí me interesa es ver cómo hay agentes que buscan diferentes maneras de seguir generando comunidad, y lo sorprendente es que estas comunidades sí se generan. Es decir, lo que yo digo es que aparecen espacios nuevos. Las comunidades que yo hoy estoy observando no son las mismas comunidades
que los sacerdotes sostenían antes de la pandemia. Ahí hay una creación de un nuevo lazo. Sin duda me parece que estos lazos luego de la pandemia no van a seguir de la misma manera, pero sí creo que van a seguir, porque de hecho, cuando nosotros observamos las sociabilidades, y aquí me preguntaban hace un rato sobre qué pasaba con los jóvenes, pero las sociabilidades de los jóvenes son sociabilidades que tienen esta otra esfera de lo virtual, que se constituye como un espacio también, un espacio más de la vida cotidiana de las personas, es decir, un espacio en donde las personas pasan tiempo, establecen lazos con otros, se relacionan con personas que probablemente no conozcan personalmente, sin embargo, esta nueva esfera de relación sí tiene sentido, es decir, tiene sentido para las personas le dan sentido, le dan entidad, le dan espacio. Entonces, en ese sentido, me parece que hay creación de comunidad. ¿Cuánto vaya a durar esta comunidad? ¿Cuán fuertes vayan a ser estos lazos? Me parece que eso va a ser algo que vamos a tener que ver, pero me parece que va a ser uno de los elementos que vamos a tener que observar hacia adelante. Y es interesante la cuestión de la esfera doméstica. Yo creo que sí, nosotros podemos ver desde hace rato, esto no es algo nuevo, como hay toda una serie de rituales, que son los rituales precisamente más practicados, que tienen que ver con la esfera doméstica o casi incluso con la esfera personal. Como decía hace un rato, la oración personal, la lectura de la Biblia que se realiza en las casas, el hablar, comunicarse con familiares difuntos, todo ese tipo de ritualidades que se realizan al interior de la casa o en los espacios, en todo caso, personales, el llevar determinadas marcas y determinados objetos como muestra de identidad, me parece que son también una de las características de la sociabilidad religiosa moderna. Es decir, se comparte, pero tiene una fuerte presencia en lo personal y en lo individual. Y yo creo que eso es algo que va a seguir afirmándose en el pospandemia. Muy bien, muchas gracias, Verónica, por aceptar la invitación y por compartir tus investigaciones y tus reflexiones. Gracias a todas y todos los que han participado de distintos lugares de América Latina, Guatemala, México, Brasil, Argentina, Uruguay, de Europa, de Holanda, y algunos otros que no se han identificado seguramente. Los invitamos, vuelvo a agradecer a Verónica, realmente nos ayuda mucho a pensar, y los invitamos a seguir en esta reflexión el 27 de agosto con la charla del Luis Bahamón de Chile, que va a hablar del sitial de la religión en un escenario de crisis generalizada, oportunismo, sentido de comunidad y desconfianza institucional en el Chile contemporáneo. Y la siguiente, que es la del 27 de septiembre, será José Casanova quien nos motive con sus reflexiones también. Este video va a estar en los próximos días colgado en la mediateca de la Universidad Católica, y si alguien igual tiene interés en verlo nos puede avisar y le hacemos llegar el link para que pueda acceder a él. Muchas gracias, Verónica. Gracias a todos los que nos están acompañando, los que vienen por primera vez y los que nos siguen acompañando. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias a Chau, chau. ustedes. Chau, chau, gracias. Chau, chau.